Bienvenidos a La Vida Boquete, crónicas y narraciones de boqueteños, con boqueteños, para todos aquellos que aprecian o han vivido aquí en el área de Boquete. Hoy tenemos como invitada a la señora Alba María Zamudio Pití. Mucho gusto, señora Alba. Gracias, igual. Nos gustaría conocer de parte suya cuál es la historia de sus padres o de sus abuelos también, que es interesante ver cuándo llegaron a Boquete, cómo llegaron a Boquete. ¿Qué nos podría usted contar? Bueno, mi papá vivió toda la vida Mi papá fue el señor Reyes Zamudio. Él vivió toda la vida en Palmira y Boquete, entre uno. Mi papá vivió más o menos de 103 a 108 años, porque usted sabe, antes no había una... él a la edad de 8 a 12 años vino por primera vez a Boquete. La primera persona que, según él nos cuenta, vivió en Boquete era un señor apellido Gutiérrez. Ese señor venía de Caldera. Él tenía ganado aquí en el pueblo. Él vino a ayudarle a cuidar los terneritos en el corral, porque el tigre llegaba a comérselos. Entonces él se quedaba con un perro ahí cuidando, y cualquier cosa él gritaba, ¿no? Entonces ellos venían, que estaban pues en el campo buscando. Él a la edad, de esa edad, él vino a Boquete, pero el primer persona que estuvo en Boquete fue ese señor Gutiérrez. No sé si usted se recuerda aquí en la barranca que dicen, eso por allí era el camino antes. Sí. Sí, por la barranca. Ellos pasaban por toda la orilla, porque lo que era ahí donde está ahora mismo la bomba de gasolina que decíamos de Cáceres, y donde está ahora el Rey, y eso era una laguna. Eso por allí no se podía pasar, porque todas las vacas que a él le caían ahí se le perdían, no las veía más. Entonces ellos pasaban por la orilla, pienso yo, por los lados del cementerio, Sí. subían. Entonces él tenía su ganado para acá, para los lados más altos, ¿no? Para el lado de Volcancito, para el lado del Salto, por allí, por esos lares más altos. Eso nos contaba él, que cuando él vino, que aquí no había ninguna otra persona. El primer señor fue este. Él era apellido Gutiérrez, era de Caldera. Mi mamá también, ella vivió en Atranca, toda la vida en Atranca, que eso pertenece a Boquete también. Ella vivió 95 años. Ella siempre trabajó aquí en Boquete. Usted sabe que antes de aquí el pueblo eran cosechando en las épocas de cosecha, que en todo eso, pues en todas esas cosas ella trabajó. Y mi papá también. Entonces, Qué bien. sí, mi papá era descendiente de los Doraces. Muy interesante. Es Sí, muy sí. poco lo que tenemos sobre los Doraces. Ya nos ha quedado bastante poca historia. ¿Qué nos Sí. pudiera, qué conoce usted sobre esa parte de la Bueno, área Doraz? sinceramente, yo no conozco mucho fondo, ¿no? Yo hablé con mi hermana. Ella vivió más tiempo con las tías, las hermanas de mi papá, y todo eso. Y mi hermano, él sí conocía mucho, tenía muchas ideas, porque ellas le contaban muchos cuentos de esas épocas, ¿verdad? Pero mi hermana también me dijo que con gusto ella Excelente, porque ella les da información de lo que ella sabe. correcto. Es más, ella habla varias palabras en el Doraz idioma. todavía. Sí, ella las habla. Yo Bueno, mire. no las aprendí nunca. ¿Usted cuántos hermanos eran? Éramos 5 hermanas y un hermano hombre. Caramba, una Sí. familia más de hermanas que de Sí, era un solo hermano hermano. hombre. Él se llamaba Tomás Zamudio. Él tenía mucho conocimiento, porque él vivió prácticamente toda la vida con mis tías, y mi papá allá en el campo, ¿no? ¿En qué parte del campo ellos vivían? En Palmira. En Palmira. En Palmira, sí. Allá en Cañas Verdes. Bastante lejos, Sí, bastante lejos, sí. sí. En Cañas Verdes y en Brazo Cochea también
porque mi papá tenía una finca en Brazo Cochea y otra ¿cómo se llama? Cañas En Verdes. Cañas Verdes, exactamente. Bueno, a él le gustó mucho lo que era la agricultura, eh, el café sobre todo. Él tenía cafetales allá en Allá en Palmira. Cañas Verdes, en Palmira. Ujú, exactamente, allá. Muy buen café sacaba él de Ujú. esa finca. Y bueno, ya le digo, yo sinceramente no le voy a decir que yo algunas historias sé de los cuentos que ella nos decían, las viejitas, ¿no? De los Doraces, pero ¿Y sí, cuál de eso usted se acordaría? Porque asumo que se lo decía cuando ustedes estaban chicos. exactamente, cuando Sí. nosotros éramos unas niñas, imagínense, yo tengo 85 años. Así que eso hace un par de días nada más. No, Eso no, fue hace un ayer. par de días que estaba de 7, 8 años. Ya. ¿Dónde Este, creció usted? ¿Allá en Palmira? eh, tiempos aquí en Boquete, en el pueblo, porque mi mamá nos trajo para acá para poder ir a la escuela. Y en épocas de verano nos íbamos a cosechar allá a la finca de mi papá. ¿Y qué le gustaba más del área de Cañas Verdes? Eh, ¿Qué me gustaba? Sí. Bueno, nosotros íbamos porque sabes que cuando uno está chico no es cuestión de gusto, Ah, que bueno, tenemos que ir sí. con los papás a las cosechas, ¿no? Pero a mí me gustó mucho eso de... Del campo y de estar trabajando. Exactamente. Ujú, Porque no solo tenían café, porque había ujú, otros productos. ¿Qué ujú. otros productos que tenía allí? Frijoles, Ah, frijoles sí sembraban bastante frijoles de todas las variedades. Eh, bueno, y de ahí yuca ah. y otoes, pues allá en Cañas Verdes se dan muy, muy buenos los otoes. Este, eh, También sembraban, pero ya después, tomates y eso, Sí, pero es un área muy, muy difícil porque eh, las nubes bajan muy bajitas y sí. queman todo. Eso, usted puede ver una tomatera llena de tomates hoy y el día siguiente no tiene nada. Todo está quemado Uh, por la sí. demasiado frío, ¿no? Muy, muy, muy frío. Sí, pero esa es la parte alta de Palmira, Exactamente, es ya la más alta. metiéndose en la parte del mismo, bueno, subiendo hacia el volcán. Ujú, exactamente, por ahí subían para el volcán, Ah, los también. muchachos, pues sí, porque sabes que ellos siempre andan. Pues sí, ellas nos daban, decían muchos cuentos de, de los Doraces. Uno que siempre me impresionó mucho fue de una familia, habían dos familias, ¿verdad? En ellos existían, usted sabe, burujos y esto y Sí. el otro. Había uno que, que se convertía en un tigre negro, uno de los muchachos, un muchacho joven, agarrado el otro, era un tigre pintado. Ah, Entonces, siempre vivían chocando, usted sabe, peleando uno con el otro y esto y el otro. Ya cuando crecieron, quedaron de ir ahí arriba de la tranca, ahí sí. usted sabe por donde estaba el crematorio, más Sí, o menos en esa dirección. Eso le decían la calavera, la carabela, porque dice que ahí se citaron ellos dos a pelear a muerte, ¿no? Entonces, el tigre negro, le dijo a la mamá, mamá, yo quiero que tal día tú vayas a llevarme agua, a tal hora llevarme agua. El esposo no la dejó ir, porque no era el papá de él, no quiso que fuera. Entonces empezaron a pelear y a pelear y a pelear, y él venció al otro, pero murió de sed. Entonces por eso le pusieron ese lago ahí, porque murieron los dos. ah, por supuesto. Sí, el otro murió de sed, porque de tanto luchar, y Tenía ahí que usted ser. sabe que es un lugar muy seco, no hay Sí. agua, ¿no? Ese era uno de los cuentos que a mí me impresionaba. A mí me parecía que después, el día siguiente, yo no me atrevía ni a apartarme de mamá y papá así lejos porque me parecía que yo veía a los tigres. Es decir, uno se impresiona Bueno, con los sí. cuentos, porque está uno muy chico, ¿no? ¿Y usted es la número dentro de los 5, la Bueno, menor o no? era otra hermana, pero ella murió muy chiquitita, de tres meses. Estaba mi hermana, la mayor, mi hermano ese que le digo que murió, y después soy yo. Ah, usted es la de entre Sí, medio, sí. entonces después siguen tres hermanas más. Esa que quiere es la que me sigue a mí. Ujú. Hay otra y la más joven que vive allá en Brazo Cochea, allá donde era la Ah, finca de mi también. papá, ella vive ahí. Ella, Estas ujú, áreas son muy bonitas también. ujú. Este,
¿Qué me cuenta de las descendencias de su mamá? De mi mamá, sí ya no, como le digo, pues eran varias hermanas, eh, pero ella ya casi, no queda nadie, Ah, no, absolutamente nadie, ni hombres ni mujeres, ya todos han muerto. Este, pero eran del área de allí, de La Tranca. de la Tranca, exactamente. Ellas eran de allí, ellos eran apellido Pití. Ah, ya. Ujú. Estamos hablando de algún tiempito atrás también, ¿no? Sí, también, sí, Sí. claro. Cuando vinieron hacia Boquete, la escuela, ¿cuál era la escuela? ¿Cómo era la escuela Eh, la escuela Josefo Montero, la que ahora es Josefa Montero? Sí, era la exactamente. escuela del Bajo que Era la llamaban. escuela del Bajo, de Bajo Boquete, se le Sí. decía antes, ¿verdad? Una de mis maestras fue Fortuna Candanedo, eh, ¿cómo que se llama? La mamá del doctor Manelia, Manelia, la Felipa de Manelia, que recuerde así, pues estuvo ella, Esperanza Candanedo, ujú. eh, mm, no me recuerdo, espérese, maestra Ligia no, Esperanza Candanedo, eh, esa era hermana de la maestra, de la esposa de Amado De Butet, Suer. de Ah, la maestra Blanca, Blanca. Blanca Butet. Entonces ella A la hermana de ella era también. hermana, sí. Ella era muy fininita, muy, Ah, sí. sí, sí, muy contrario a la maestra Blanca, ¿no? Sí, ella era muy buena maestra, una maestra excelente. Bueno, había mucho interés por la educación, Como dice, mucho interés para que los muchachos se por educaran. favor, si antes una cosa que nos hacía mucho y que nos ayudaba, porque yo le digo que con mis hijos en la escuela yo también los ayudé mucho con eso, fue con los cálculos mentales. Ujú. Oye, eso lo ponía uno, vea, chispa, y dígame usted para tanto, por tanto, menos tanto, entre tanto, todo, ¿verdad? Y eso le ayudaba mucho a uno en la escuela, mucho, mucho. No, y también todo el mundo quería, se trabajaba para poder ir a la escuela y mandar a Exacto. los chicos a la escuela. Sí, usted sabe que aquí antes en Boquete no venía, era raro que usted viera un indígena, vamos a Sí, decir, aunque a ellos no les gusta que uno les diga indio, pero así uno se acostumbra a eso, ¿verdad? sí. Este, si no eran toda la población, jóvenes, mayores, todo el mundo. Allí en el pueblo usted veía todos pasar para la finca a coger café y en la tarde regresaban. Sí, Y sin ninguna vergüenza ni nada, porque dijo el trabajo no es vergonzoso. no, claro que no. Claro que no. Usted llegó a cosechar en la finca entonces de su papá. Sí, de mi papá, prácticamente más Ujú. allá donde ellos, porque en el verano nos íbamos. Nos íbamos caminando desde aquí del pueblo. Nosotros vivíamos ahí al frente de donde está el Marilos ahora. Ah, ok, sí. Sí, eso se lo llevó el río la vez pasada, ¿no? De allí hasta Palmira nos íbamos caminando. ¿Y por dónde era el camino? Por acá, Eh, por... por allí, bajábamos por donde viven los delgados. Ajá, ¿sí? Bueno, seguíamos por ahí, bajábamos hasta donde ahora es el El ejercicio beneficio, ahí del... sí, sí, el Ujú. beneficio. Cruzábamos por ahí, cruzamos allá donde Elliot o donde ahora es De Peterson, sí. sí, cruzamos allá. A veces nos íbamos por donde Segundo González. Ah, que era más arriba. Exacto, más arriba, más cerca, más Sí. cerca, pero ahí tenían muchas vacas bravas. Y ay, ese era el miedo horrible, oye, de pasar por ahí. Sí, había que cruzar los cercos. Exactamente, y allá llegábamos. Los lunes, no, los domingos en la tarde nos íbamos. Y los lunes estábamos allá cosechando y volvíamos a salir el sábado. ¿Cuánto se demoraban caminando? ¿Salían temprano en Bueno, la y mañana? en la mañanita, tempranito llegamos prácticamente 2, 3 de la tarde allá a la finca. Sin mucha carga. Con toda la carga Ah, de la comida al hombro. pero iba todo un grupo. Sí, todas mis hermanas y mi mamá. ¿Y quién iba? ¿Su mamá era la que iba liderizando el...? Exacto, liderizando todo el grupo. Sí. Caramba. Sí, mi mamá fue una mujer que a pesar de mucho trabajo, porque sí pasó mucho trabajo, antes era muy difícil la vida, sí. Había que hacer las cosas. Exactamente, ella vivió 95 años. Bueno, imagínense que ella a la edad de 80 años se hizo cargo de un bisnieto Caramba. y lo cuidó hasta que ya ella murió.
Bueno, nunca le quitaba el cuerpo a nada. No, 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 jamás. Ella no le decía, a veces yo la tenía aquí ya cuando se puso mayor, que las teníamos 3 meses en una casa, 3 meses en otra y eso. Este, usted la veía con muy poco ropa, así veía. Oye, esas cortinas como se ven sucias. Ella quería estar lavando todo. Le encantaba andar lavando. La lavandería era Sí, lo sí. mejor Sí, para... ella. Di- Ella esas ropas blancas, eso daba de gusto hasta que se veían como azules, de lo decirle, bonita que ella lavaba la ropa y todo. mire qué Uno, bonita esa historia también, porque es un esfuerzo que se hace para toda una familia, porque exactamente. mientras tanto su papá estaba también allá Ujú, tratando de mantener la finca. exactamente. Mi papá allá con mi hermano y bueno, para el verano íbamos todos allá a ayudarle a coger café y Y hacer volvíamos. todo lo demás también, Ujú, porque no era ujú. solo café, había que hacer los frijoles también. Exactamente, cosechar los frijoles, él los cogía, las tías mías, las hermanas de él, como uno dice, los aporreaban, eso Sí, era en sacos, los ponían al sol, los metían en un saco, con un palo los aporreaban, así se desgranaban, pues así más todo. rápido. No, es que así todavía se hace, Sí, sí, sí. eso se hacía. Y de lo que usted veía, que es cómo se hacían las comidas, ¿cuáles fueron las comidas que más le llamaban la atención? Porque a medida que pasan los tiempos, también va cambiando la forma en que uno va consumiendo los alimentos. ¿Cuáles alimentos eran los comunes que usted veía? Sopa con ¿La sopa? verdura, Ujú, frijoles, eh, no sé, yo en aquellas épocas, bueno, no es que ahora no me gusten, yo los ujú. como y todo. Ellas, mis tías, porque nosotros vivíamos, era en la casa de ellas, Ah, ya. de mis tías, las hermanas de mi papá. Este, yo hallaba que ellas cocinaban delicioso. Hacían unos frijoles negros que decían guisados y le ponían yuca, le ponían verdura y eso. Yo lo encontraba delicioso, ¿no? No sé si era el hambre que tenía después de estar trabajando, ¿no? Pero sí, muy. ¿Mucho plátano tenían también? Ahí había ¿Guineo? plátano, ahí habían unos, no sé si usted los conoce, unos plátanos, son más chiquitos que los plátanos, Ujú. ¿verdad? Le dicen domenico. Ah, sí, 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 sí. Ay, eso son había riquísimos. mucho, mucho, ahí se daba muy, muy bueno. Y esperemos que no se pierda la semilla, porque a veces se va perdiendo y muchas cosas que antes existían. Yo un- tengo aquí, Ah, sí. un día yo fui allá a la finca de papá, yo fui con Octavio y le digo, oye, yo vi la última vez que vinimos una dominica que ya debe de haber estado gorda, gorda, se había caído, se la habían comido los animales, y acá en la patita, porque eso fue como para un verano, Ah, así, sí. ¿no? En la pata y ahí no había mucha agua. Oye, le veo un hijito así, un pichoncito así, pero chiquitito. Ajo, y cogí el machete y dice, Octavio, ¿tú crees que esto te pega? Le digo, claro que sí. Sí. Me lo traje y aquí hay. Nosotros tenemos y Mire, eso es no lo muy he bueno. perdido. Sí, porque se pierde. Otro que se ha perdido es el guineo cholito. No, yo los tengo. Ah, El que también hacen tiene. vinagre, Ese mismo. yo lo tengo. Óigame, eso es un tesoro. Como no, yo lo tengo y hago el vinagre también. Hago Bueno, el vinagre. Yo me recuerdo que mi papá fue una persona que vivió sin un problema de nada. Eso sí, él tenía un problema de una hernia desde ujú. los 25 años. Uh, Y él ¿cómo que se llama? Él vivía con con unas faja. fajas. ¿Se Sí. acuerda que antes cuando era la CIR, Tenían una faja sí, así. ellos lo vendían, ¿no? Entonces, pero una vez, a los ciento y ya algo de años, él estaba limpiando eh, un cañal allá en Brazocochá, limpiando su cañal, oye, se cae una mata de tallo sobre una de caña. No, él picó la mata de tallo y le puso el gancho a la ñanga, uno dice, Ajá, por sí. donde está la raíz, le puso y la aló, y al él alarla se le Sí. estranguló la hernia, ya no le funcionó más y que va, de allá lo sacó mi hermana, a caballo. Pero ese señor cuando le daba ese dolor, se empapaba en su dolor, porque usted sabe que antes ellos, eh, sus problemas muy Sí. íntimos, ellos lo escondían mucho, ¿no? Sí. Él decía que era el estómago, pero ya ella vio que eso no era. Mi papá era un hombre fuerte, que usted no lo veía quejarse por nada, y él se empapaba en sudor cuando ese dolor le daba, ¿no?
se le pasaba y volvía. Entonces ya vino y lo montó en un caballo y se lo trajo. Y los cogió un aguacero en el camino. Y con todo y eso, cuando eso le daba, ella paraba el caballo y iba a su hora, papá, bueno, lo trajo, apenas lo trajo aquí a Boquete. Octavio trajo el doctor a la casa. El doctor vino y dice, no, esta es una obstrucción intestinal y hay que operar. Bueno, lo operó, mi hermana, la mayor, lo fue a cuidar en la noche. ¿Y qué le cuento? Que cuando acordaban estaba un hijo del señor Segundo González, sí, estaba allí también enfermo, y le dice, Esperancita, Esperancita, tu papá se levantó. Se había levantado, cogió ese venoclisis que lo tenían ahí y se fue para el baño, tranquilamente. Después yo me lo traje a vivir acá, allá donde, ¿sí? donde nosotros estábamos antes. Él se quedó ahí con nosotros. Hoy un día se nos pierde papá, busca papá. No encontramos a papá por ninguna parte. Se dio la vuelta por allá por donde el señor Ledesma, dio la vuelta y vino a donde el señor Eloy a visitarlo. Entonces había un señor, cuñado del señor Eloy, que le dice, mi amigo, ¿cómo está? Que no sé qué. Vieron mi papá a esa edad y derechito, jamás usted lo vio encorvado. Y le dice, ¿qué le pasa, señor? Dice, ay, aquí enfermo. Dice el señor Eloy que él jamás se le olvida de ver lo que le dice. Se sacude todo, dice. Esas enfermedades uno las sacude y las bota. Uno no se queda con eso. Imagínense. Bueno, Ese, una de raza que viene con esa cultura también. exactamente. Ellos no eran una enfermedad lo que los iba a aniquilar, ¿no? Eso ya, bueno, ya si le dio de mala, de cualquier cosa, muy grave, bueno, pero ellos, y era un hombre mucho que podía ser hijo de él. Mira. Y estaba todo amorradito. Y así le dijo él, dice, no, esas enfermedades uno se sacude y las bota. Dice, no, y se sacudió, dice él todo. Cuando por allá, no sé, los chicos corriendo se fueron y nos dijeron que allá estaban del señor Eloy. Él volvió caminando. Apenas tenía como unos 5 días de operado. Ya se sentía muy bien. Uf. Debe ser que el dolor era muy fuerte también, porque... No, la primera, antes Sí. de la operación sí, Sí. pero después que lo operaron, ya él no sintió más nada, ni No. más problemas. Bueno, pero Gracias a qué Dios. bien que tuvo la oportunidad también de pues, recibir esa atención. Exacto, Entonces, pues... sí, sí. Y, Él era una persona muy fuerte. Él nos dice que cuando él empezó en Palmira a derribar esas montañas, dice que habían árboles tan grandes que entre tres con hacha hacha. lo derribaban, uno por un lado, otro por el otro, otro por el otro. Entonces cuando ya lo tenían, decía él, comido, pues ya de un extremo, se iban del otro. Y entonces, pero Para eso poder... eran inmensidades de árboles. Yo me recuerdo todavía, en las épocas que nosotros íbamos allá a cosechar, había uno caído, bueno, viejo ya, ¿verdad? Sí. Pero imagínense, como de este alto, nosotros nos trepábamos ahí para subir al caballo. Ah, qué bien. Así que era el del árbol del juego. Sí, sí. Él estaba tirado ahí, caído, y entonces nosotros nos subíamos ahí para subir. Mucho se recuerda uno de todas esas experiencias de estar en estas áreas de los campos, Exactamente, esas vivencias que nunca se olvidan. no, 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 y bien que la pasa uno. cómo no. Muy, muy, muy bonito, muy especial. Él, imagínese que él una vez estaba moliendo caña, yo estaba cogiendo los bagazos, Ajá. porque yo era la más grande de edad, pero era la más chiquita de porte. Y ella sigue siendo la más chica de porte. Usted va a ver mi hermana, la que yo le digo, ¿Sí? que ella dice que la entrevisten. Ella sí tiene más, ¿cómo le digo? Más, recuerda Bueno, más sí. cosas de esto porque ella vivió más tiempo con mi Ah, tía. claro, de allá. Exactamente. Estábamos moliendo y ellas estaban en unos árboles de pomarroso que eran inmensos, caían al piso, ¿no? Entonces ella dice, estaban brincando, ¿no? Se trepaban en esas ramas a brincar y papá hace la cabeza así, niñas, cuidado. Y donde ella hace niñas, cuidado, iba el caballo y lo coge con el volante y la cuestión esta Sí. del trapiche.
ay, ya le lo agarró y dice, mamita, para el caballo. Y yo me fui corriendo y paré el caballo. Dice, échalo para atrás. Y lo tiró para atrás y cayó él. Eran sangre, usted nada más lo veía, eran chorros de sangre. Bueno, entonces se cortó por todo esto. Y le digo, corre donde, nosotros le decíamos a las tías, las viejitas, ¿no? Dice, corre donde las viejitas, avisarle que papá se golpeó y que está botando mucha sangre. Ellas corrieron para allá, para la casita, no era muy lejos. Oye, venían y antes habían una, no sé si usted alguna vez lo ha oído mencionar, una cosa que sacaban de las montañas, de por ahí, de los árboles, que le decían esponja de tierra. Era una cuestión como, ¿cómo le debo decir? Como, bueno, esponjosa, sí, Sí. pero era chocolate. Oye, llegar y esa viejita y ponerle eso a papá ahí, santo remedio, se le paró la sangre. Y eran chorros de sangre, sí estaba lleno, toda la camisa de sangre. Y eso, siempre, eso fue algo que yo quisiera ir a alguna parte, conseguir eso, porque yo sí me recuerdo que eso fue algo muy impresionante para nosotros. Oye, y ver lo que él estaba tirando sangre, llegaron ellas y le pusieron eso, y de una vez se le paró la sangre. Eso le decían ellas esponja de tierra. ¿Cómo la encontraban? No lo sé, pero sé que era entre las montañas. Debe ser que tenían por allí cerca, porque es algo que se acostumbra que lo que le ayuda a uno, uno lo tiene cerca. Sí, sí. Uno siembra para que esté cerquita. Es que eso no era que lo sembraban, eso lo producía la misma naturaleza. Pues no sé, no podría decirle si sería de algún árbol Debe ser algo, que con el tiempo, pues, se volvió esponjoso. exactamente, no sé. Pero sí me recuerdo que eso, quizás no sé si mi hermana se acuerda o haber oído algo más acerca de eso. Siempre quedan tareas pendientes. Cada vez que conversamos con alguien nos queda una tarea pendiente Pendiente para para otra. seguir aprendiendo de Ujú, cosas que antes se hacían aquí, que era pues cómo la gente podía sobrevivir. exactamente. Porque igual animales habían, igual sucedían accidentes, igual había que estar lidiando con enfermedades. Una de las cosas que me recuerdo también de los cuentos de las tías, es que dice que cuando empezó a venir el maíz aquí, venía una indiadora y ella tenía el pelo largo y traía en el pelo amarrado usted sabe, la mazorca de maíz por todo, y venía corriendo por toda la montaña y llegando. Entonces, donde ella iba, se iba desgranando el maíz y con el tiempo venían haciendo. Y así empezó y empezaron a enseñarle cómo se utilizaba eso para alimentación de todos ellos. Mire, qué interesante esa leyenda. Sí, eso nos contaban ellas, que se lo enredaba en su pelo, porque ella tenía un pelo largo. Ujú. Y eso era lo que ayudaba a que pudiera sembrarse y crecer. Exacto, se iban, entonces ella le decía que eso era para que cuando eso nacía lo cuidaran porque eso era para comer y que entonces ellos podían seguir sembrando. Mire ¿De usted, dónde lo traía ella? No sé. otra tarea que tenemos pendiente todavía. Esa sí va a ser difícil de averiguarla dónde la... Bueno, porque hace bastante tiempo que el maíz existe en América. Exactamente. Así que por Sí, sí. alguna forma vamos a poder averiguar ahora, pues, de Ujú. dónde viene el maíz, pues, Sí, realmente, exactamente. y cómo llegó hasta acá. Ujú. Porque también todos estos doraces son también descendientes de grupos indígenas que existieron hace mucho tiempo. Sí, claro. Y muchas de las frutas, las verduras, puede que hayan venido de ese tiempo también. Ujú. Eh, Del área, de la parte suya, ya después que usted crece y va a la escuela, ¿qué más usted va a la secundaria o no, solo solamente fui hasta sexto grado. se termina la escuela primaria, que Exacto. era generalmente lo común en esa Ujú. época, de que todo el mundo terminara la escuela primaria? Sí, Y luego, pues, si alguien quería, tenía que salir también, ¿no? exacto, Porque porque había no que ir a había David. escuela, sí. Con mucho tiempo después fue que vinieron a abrir el colegio, que cuando comenzó era allí de donde están los bomberos, Ah, sí, ahora que uno dice, y está todo esto puesto de de flores flores. ahora, sí. Por ahí fue que comenzó el colegio Benigno Tomás Argote.
Ya. También antes hubo Al el instituto. Instituto Doraz, Sí. que era ir arriba de Pedrito. Ah, sí. Sí, arriba de Pedrito Castrellón, ahí fue que estuvo el Instituto Doraz. Ah, mire, no, Ujú. yo no sabía dónde había estado. Sí, allí mismo, arriba de Pedrito, eso era, ahí estaba el colegio. Sí. Ah, mire. Ujú. ¿Qué Sí. más recuerda usted del área de Boquete? ¿Usted sí recuerda el tren? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, Yo, sí. bueno, ¿puedo contarle una historia de algo que me pasó a mí? Cuésteme. Bueno, yo, yo fui muy chiquitita, pero siempre fui muy viva, muy... Mi mamá se vino, no sé si ya estaba ya en Palmira o vino a cosechar por acá, por Boquete, con mi abuelita, que se llamaba Josefina Pití. Me dejó con una tía. Bueno, se acabaron unas cosas en la casa y vino mi tía y me hizo una lista. Y me dijo, pero yo no estaba ni en escuela, si yo era Y entonces, chiquita que fui, ella me dijo, esto se va, lo que sí me acuerdo que me dijo, vaya a comprar 25 centavos de pan, pero cuando esos 25 centavos de Sí. pan era algo, me dio un salvequito para que cargara las cosas, va donde Colón a comprar el pan. Bueno, me vine en el tren. Ella me llevó allá a la estación. Cuando venía el tren, yo cogí, porque el tren, por eso es que le dicen la tranca. Ahí había casi al frente donde empiezan a las casas esas nuevas que hay ahora. Así para acá estaba la estación que Ah, decían, ¿no? Entonces, yo me vine en el tren y llegué acá a Boquete y me vine donde Bruña, que cuando eso estaba sí. Bruña, yo llevé la lista, me dieron todas las cosas, la metí en mi salvequito y yo estaba en el tren y una vez llegué, me paré en el tren, me senté allá en el tren a esperar. Ay, se me olvidaba el pan. Y yo sabía que me sobraba plata, pero ay, le digo a un señor que estaba sentado al lado mío, ay, guárdame el salvequito que ahorita vengo que voy corriendo a buscar el pan. Oye, me voy corriendo para acá, pues ahí cruzo, de donde es el parque, pues Sí. ahora cruzo acá donde Colón. compro el pan y regreso. Cuando yo venía en la esquina de las Serracines, ahí de la casa esa de las Serracines, arranca el tren y se va el motor. Ay, Dios mío, yo empiezo a llorar y a llorar. Y corro, porque yo aquí no conocía a nadie ni nada. Esa es la primera vez que yo venía solita, imagínense. Entonces, corro a allá donde estaba la estación y la muchacha que estaba, la secretaria de que estaba allí. ¿Qué le pasa, mijita? ¿Qué le pasa? Le digo, ay, se me fue el tren y ya se fue mi bolsita con mis cosas. Y yo no, le dice, ay, mi amor, y ahora sí estamos en problemas porque no tenemos cómo comunicarnos, no sé hasta qué parte con él. Pero la suerte del Señor que yo le dije que me cuidara la bolsita. Dice el señor, cuando vio que arrancó, salió corriendo para allá y le dice, oye, dejaron a una niña y es una niñita. Dice, y mira, aquí dejó su cosita que se fue a buscar un pan. Y el hombre echó el tren para atrás y llegaron a recogerme. Ah, sí. Sí, sí, pero por suerte el señor, porque el motorista no sabía nada, Ah, ni claro nadie. que no. Sino el señor, él corrió allá y le dijo, y es una niñita. Y cuando ese señor me dice, yo, usted la mandan solita. Así que imagínate, esa fue una experiencia que a mí jamás Ah, se por me olvida. supuesto. Eso fue una... Fue Sí, sí, un sí. Yo shock. cuando ya me dejó el tren ahí, dice, ¿estás segura que aquí se queda? Le digo, sí, aquí en la tranca yo me quedo. Bueno, aquí me dejaron y me fui, ya mi tía me estaba esperando y cuando me vio. ¿Y cómo te fue? Le digo, que el tren me dejó. Dice, ¿cómo? Sí, que aquí estoy, que el tren me dejó. Y tuvo que regresarse. Ya le cuando eché el cuento, mamá dice, oye, pero ella es fresca, ¿cómo no te mandó solita para allá cuando yo nunca había venido aquí a Boquete? Sí, era una... Debe ser que era usted muy viva. No, yo siempre fui. Muy resuelta a hacer Sí, cosas. sí, exactamente. A mí no, Y no a le mí, daba pereza de nada. Así que, no, a mí no, a veces yo me iba con mi papá, una vez me acuerdo que nos fuimos a coger unos frijoles y nos pusimos a recogerlo y dice papá, chiquita, porque él siempre nos llama muy cariñosito y dice, chiquita, nos vamos. Le digo, no, papá, vamos a terminar. Dice, ¿y cómo hacemos? Ya estamos la carga del caballo y mi java. Le digo, no, me hace un salve que yo me lo llevo. Oye, terminamos de coger los frijoles. Yo nunca le decía, no, no vamos, no quiero, no, jamás.
Bueno, pero ¿cómo se aprende eso? Sí, y De un eso que él, carácter y de seguir, ¿no? De terminar exactamente, una labor. exactamente. Él no nos obligaban, porque si era él ni mamá, que usted tiene que hacer esto, no, si era que nosotros nunca, ninguna, nunca fue, y lo mismo hemos seguido siendo, que si tenemos que hacer esto, hago yo, limpio mi casa, ellos sí me pagan una sobrina que viene y me limpia a fondo, porque Sí. yo voy por donde vive ve la suegra, pero ella sí, para que me limpie las ventanas, ya esas son cosas que me lave las cortinas, que a mí lo que me es difícil es levantar este Claro, brazo, claro. pero de allí lo demás, ¿no? Bueno, pero es que también uno con tanto abriles ya le Eh, empiezan a pesar un poquito. exacto. Pero yo pienso vivir 100 años. Ah, no, uno, digo que como se Primero ve Dios. usted, como usted se ve, le digo que no hay problema. Así que cuénteme, cuando su familia cuando usted se casó y se quedaron aquí en Boquete, ¿no? Sí, todas están aquí en Boquete, todas Ya. mis hermanas viven aquí en Boquete. Y solo la más joven, ella nunca, por lo menos yo en mi parte de allá de Brazo Cochea, porque es un poquito, no era tanta cantidad, entonces ir tan lejos hasta allá era un problema. Lo vendimos, pero ella no quiso vender y ella está allá. Ella se jubiló, trabajó aquí, se jubiló y se fue para allá. Ah, mire, qué bien. Ujú, Bueno, también es que todo eso tiene un arraigo muy, muy personal ujú, y de mucho cariño. exacto, Y uno valora eso, exacto. Mi- porque eso también representa el trabajo de quienes fueron pues, nuestros exacto. predecesores. Bueno, si a ella yo le dije, porque me dice un día, oye Alba, ¿tú crees que los dominicos darán acá? Le digo, acuérdate que papá nos decía que no da lo que no se siembra. Él era un hombre así de muy Sí, echado para adelante. Oiga, le di un pichón ya grande. Usted viera la dominica que me mandó en estos días que le tiene. Ya se le debe estar madurando. sí. Muy, Pero muy. Es que de eso. razón tenía su papá. Lo que no da es lo que no se Sí, siembra. sí, exactamente. Él siempre era así. Él decía, si no es para mí, es para mis hijos, para mis nietos. Pero a él le gustaban por todos lados el andar sembrando cosas. Es algo interesante porque mucho de lo que hay de Boquete, de la gente de Boquete, tiene que ver con ese interés de sembrar. Ujú, Y sea, aunque sea plantita de flores, pero siempre estar sembrando. exacto. ¿Qué es lo que más le ha gustado a usted de Boquete? Bueno, el clima. Sobre todo, pues, y más que nosotros vivíamos era allá abajo, en el Ujú. pueblo primero, después me vine yo a vivir ahí al Bajito del Lino, y después acá estamos todavía mucho más frescos. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conseguir esta propiedad, pues que Así. decía mi abuelita que lo que viene para uno viene derechito y sin arruga, ¿no? Sin pensar en eso, lo conseguimos, pues, y aquí estamos, Mire con qué la ayuda bien. de Dios, ¿Cómo es la cosa? Lo que viene para uno viene derechito y sin y sin arruga. arruga. Lo que es para uno, dice, viene derechito y sin arruga. Mire, pues también hay que aprovechar y hay que valorar lo que viene para uno y cuidarlo, ¿no? Exactamente. Mire que Exacto. se aprende mucho de esos dichos. Ujú, Y mu- antes se enseñaba mucho con ese tipo de dichos. ujú, Siempre que uno hacía una pregunta le decían un dicho. exactamente. Y ¿Qué historia conoce usted sobre los animales que existían allá en Cañas Verdes? bueno, no sé si serían, dícese o lo que sea, pero usted sabe que siempre antes, sea superstición o lo que sea, eh, decían la gente que había un amo del monte. Dice que era un hombre muy grande, y tenía unos perritos. Entonces, cuando ellos vivían allá en Palmira, en Cañas Cañas Verdes. Verdes, por ahí no había nadie, solamente ellos. Y entonces dice que cuando esos perritos empezaban a ladrar, iba ese hombre que daba un caso aquí, otro allá, y así grande. Pero ellos acostumbraron a la familia a si oían eso, todos quedar en silencio, nadie ponerse a hacer bulla, porque si alguien
y hubo un chico que era muy sobresalido de necio y no les hizo caso, y cuando los perritos se ladraban, ellos le ladró él acá como hacían los perritos. Cuando de pronto dice, sintieron, estaba el hombre cerquita de ellos, dice, wow, se hacía un grito así. Ay, amigos, ahí sí quedó todo el mundo ve en silencio, y las viejitas ya eran muy creyentes Sí. de Dios, y empezaron a orar y a pedir a Dios que les apartara ese espíritu malo, pues, porque para ellas era un espíritu malo. Así que imagínense, si eso eran algo muy malo para ellas. Sí. Entonces, mi papá fue arañado de un tigre. Ah, Él pasaba, ya le digo, en esas montañas. Él fue de cacería, pues andaba sí. de cacería, y en eso venía un tigre, y el tigre le agarró un cachorro que él tenía, los animales de él, eso era una belleza de animales, porque él los cuidaba mucho, los gordos. El cachorrito se lo coge, y donde él lo coge, el bicho lo coge en el Nuca, sí. hocico, agarró el perrito así. Él saca un puñal, porque él siempre cargaba, no era un puñal, sino eran unas Un mochas así, machetico, sí. pero eso era filo, perdón. Oye, y donde él le mete El machete, el el machetito. puñal en el pecho al tigre, se lo metió hasta que ya no se hundió todo, pero el tigre le pegó Ujú. el zarpazo, y él tenía la arañada del tigre sin mano. Pero no pudo salvar el perrito, el Pero animal pues sí, cayó, el tigre cayó porque lo mató, pero ya le había sí, matado el perrito, sino que lo agarró sí, con... ¿no? Y son muy fuertes. ¿Cómo Esos no? tigres son muy fuertes. Sí, En la mordida que llaman. exactamente. Eso antes era lo mismo. Otra cosa que había mucho eran esos puercos de monte que Ah, decían. sí. Esos animales sí había que huir, y si se oían, quedarse quietecitos, escondidos en algo, porque dice que hasta los árboles empezaban a darle alas hasta que lo tumbaban y Tan, mataban a la gente. tan bravos Es- eran así. Sí, eso era horrible, esos puercos de monte era una cosa espantosa. Ujú. Yo les voy a ellos, los cuento, pues que gracias a Dios yo no los conocí. Óigame, qué gusto haber conversado con usted un ratito sobre esas historias y sobre esas experiencias que también son parte de Boquete, Ujú, porque han hecho el tipo de personas que somos, cómo nos desarrollamos. ujú, Y antes que terminemos, usted también tiene familia. ujú. ¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3. 3 hijos. Bien. Cristi, que es la mayor, y 2 hijos hombres. Ah, mire, qué bien. Así Ujú, que ujú. también se sigue pues la siguiente generación que viene y que nos va a acompañar por un rato y nosotros terminaremos aquí y ellos seguirán. Exacto. Eso me dice Cristinita, la hija de Cristi. Ay, mamá, cómo me hubiera gustado conversar con el tío Tomás, porque él era el que más Ujú. conocimiento tenía de todo esto. Yo, aparte de bueno, viví muy poco época por allá, pues muchas cosas se me han olvidado, pero eran historias muy bonitas que ellas nos contaban, y bueno, a ver, Podemos a ver cuánto se puede recuperar de pedacito en pedacito. sí, exactamente. Y eso es valioso, Ujú, porque es parte también de lo que uno empieza a escuchar de cómo era, pues la vida de lo que era antes y lo que somos ahora. exacto. Así que bueno, muchas gracias por habernos atendido en su casa. Usted discúlpeme porque, Mm, bueno, No hay no, problema si estamos conversando sobre lo que nos gusta hablar. gracias, muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Ha sido un placer.